Ya chicos, antes de comenzar, bueno, aclarar un tema que creo que a algunos les puede haber causado alguna confusión, que es la circular que salió ayer del claustro y la suspensión de algunas actividades. Me llegaron ahí por algunos correos preguntando qué pasaba con la prueba y bueno, la circular en ningún momento dice que vaya a haber receso. Ya, lo que dice es que se le da la posibilidad a los profesores que forman parte del claustro de suspender sus actividades académicas para enfocarse 100% en el claustro. Yo no formo parte de ese claustro, así que las actividades académicas de esta asignatura y probablemente de la mayoría de sus asignaturas van a seguir el curso normal la próxima semana ya. Vamos a tener clases y va a ser la prueba el día que está fijada. Eso a modo de aclaración ya. Solamente si alguno de los profesores que le hace algún ramo a ustedes participa del claustro y decide suspender sus clases, están en la facultad de hacerlo, pero como les digo, son la minoría y también es decisión del profe en particular. Así que la prueba es el día lunes. Hoy día vamos a ver 2 ejercicios y el viernes hay ayudantía, ya para que refuercen un poco más los que necesiten ver algún ejercicio extra o hacer alguna consulta adicional el día viernes en el mismo horario y en el mismo link de las ayudantías anteriores. Así que eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta respecto a las fechas, a cualquier cosa del ramo antes de empezar con los ejercicios del día de hoy. Bueno, chicos, parece que no hay ninguna duda. Como les dije el lunes, la prueba entra equilibrio y análisis estructural. Hoy día les voy a enviar el temario y las instrucciones, pero como les decía, son prácticamente las mismas que en la primera prueba. Así que hoy día vamos a realizar 2 ejercicios de análisis estructural, que es lo último que hemos visto. El primero es este que está en pantalla. Dice, se requiere que la estructura del marco para la construcción de un almacén soporte una carga de 10 kN, que es esa carga que está ahí al medio, según se muestra en la figura. Para esta condición, calcule las fuerzas en los elementos GI, HI y HJ. Indique si estos elementos están sometidos a tracción o compresión. Ya. Ahí está el segundo ejercicio. Spoiler alert. Ya, vamos a la pizarra. Tenemos esta estructura, ¿cierto? Voy a hacer un poco de zoom. Bueno, la estructura, ¿cierto? Es un marco de un almacén, ¿cierto? De un galpón puede ser. Y me pide que calcule las fuerzas en los elementos GI, HI y HJ. Vamos a identificar esos elementos que son los elementos que hay acá, GI, HI y HJ. Así que en este tipo de problemas es bastante evidente, diría yo, qué método utilizar. Acá, ¿cierto? Lo primero es identificar que tenemos puros elementos sometidos a 2 fuerzas, ¿cierto? Porque todos están conectados solamente en 2 puntos, así que podemos hacer uso del método de las secciones o el método de los nodos, el que nos parezca más conveniente. En este caso, como me piden calcular la fuerza en 3 barras en particular, y no en toda la armadura, es más o menos evidente que el método que tenemos que ocupar es el método de la sección. ¿Ya? Así que
pasamos un plano de corte por las 3 barras que nos interesan, que son esas 3. Y bueno, primero podríamos calcular las reacciones. De hecho, tenemos que calcular las reacciones, pero es bastante sencillo porque la armadura es simétrica. Es simétrica, acá hay un pasador fijo, pero como no hay fuerzas horizontales, ese pasador no va a necesitar ejercer una reacción horizontal. Entonces tenemos dos reacciones verticales, una en cada lado, y como decía, esta armadura es simétrica en cuanto a geometría, ¿cierto? Y también es simétrica en cuanto a carga, porque la única carga está aplicada al medio. Así que las dos reacciones van a valer 5 kN cada una. Se puede corroborar, ¿cierto?, fácilmente con la ecuación de equilibrio de momentos, pero no es necesario. Entonces luego tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de alguna de las dos secciones que me resultan de este plano de corte, o sea, de la izquierda o de la derecha. Por simplicidad, ¿cierto? Vemos que la estructura que queda a la derecha es más simple, es más pequeña, así que vamos a trabajar con esa. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre de la sección que parte en el nodo I, es decir, este nodo de acá arriba, y termina en el nodo N de abajo. La voy a dibujar rápidamente. Chicos, si alguien tiene alguna duda durante la resolución del ejercicio, me puede interrumpir, ¿cierto? Y la resolvemos al tiro. Tendríamos, ¿cierto?, una sección más o menos como esta. Tenemos que poner acá ahora las fuerzas que quedan en esa parte de la sección, es decir, en la parte de la derecha. Tenemos la reacción que hay abajo, la reacción que hay acá abajo, y vamos a tener, no tenemos más fuerzas externas, ¿cierto? Aquí son 5 kilonewton. Tenemos ahora las fuerzas internas de las 3 barras que cortamos. Como sacamos esas barras del diagrama de cuerpo libre, tenemos que incluir las fuerzas que esas barras transmiten. Entonces tenemos, por un lado, la fuerza de la barra GI, como elemento de fuerza, ¿cierto? Tiene la misma dirección de la barra, GI. Luego tenemos la fuerza de la barra HI. Y tenemos la fuerza de la barra HJ. Que va por acá abajo. Sí, las puse todas hacia afuera por un tema de simplicidad nada más. Entonces las vamos a denominar FGI, 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 FHJ, FHJ y no, nada que ver, este es FHI. FHI y esta sí es FHJ. FHJ. Entonces ahora podemos, para encontrar esta fuerza, ¿cierto? Podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio para esta sección, que en este caso son 3, ¿cierto? Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Generalmente cuando se utiliza el método de las secciones, conviene siempre partir con las ecuaciones de momento. Entonces vamos a plantear la sumatoria de momentos respecto a un punto en el cual converjan dos fuerzas para poder despejar la tercera. En este caso, en este punto, en el punto I, convergen las dos fuerzas FGI y FHI, lo que nos permitiría despejar FHJ de manera inmediata. Entonces tenemos FHJ, esto igual a 0, por condición de equilibrio. Tendríamos
la fuerza FHJ por el brazo de momento de esa fuerza, que sería esta distancia de acá. Y esa distancia vale 2 metros, ¿cierto? La obtenemos del diagrama del problema. Por 2 metros. Y el sentido sería... estamos FHJ respecto a ahí, sería, ¿cierto? Horario. Horario positivo, entonces. Y luego necesitamos la fuerza, el momento de la fuerza de 5 kN por su brazo, ¿cierto? Si extendemos la línea de acción de la fuerza, tenemos que el brazo respecto al punto I es esta distancia de acá. Y esa distancia vale 1 metro, ¿sí? Porque es la mitad de estos 2 metros de acá. Por 1 metro. Y la dirección del momento sería antihorario. Así que va negativo. Y eso igual a 0. Despejamos y simplemente FHJ me va a dar, ¿cierto? 2,5. 2,5 kilonewtons. Ya, vamos por la segunda ecuación de momento. Esta era momento respecto al punto I. Vamos a aplicar una nueva ecuación de momentos en un punto donde converjan dos fuerzas también, distintas a las anteriores, lógicamente. Vamos a escoger el punto H. Ya, el punto H está fuera de nuestro diagrama, así que lo podemos extender, ¿cierto? Proyectar. El punto H estaría acá. Este sería el punto H. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a H igual a 0. ¿Por qué? Porque ni FHI ni FHJ hacen momentos respecto al punto H. Entonces tendríamos el momento de FGI, ¿cierto? FGI por el brazo de momento, que vuelve a ser 2, ¿cierto? Extendemos la línea de acción, la distancia perpendicular vuelve a ser 2 por 2 metros. El sentido es antihorario. El sentido de momento antihorario. Y luego tenemos el momento de la fuerza de 5 kN, que sería toda esta distancia, desde el punto H hasta el punto, hasta la línea de acción de la fuerza. Y esa distancia valdría, ¿cierto? 2,5, que sería la mitad de este 5, más la mitad del 2, que es 1, valdría 3,5. 3,5 kN. Por 3,5 kN, metros, perdón, nada que ver los kilonewtons acá. Metros por 3,5 metros. Y el sentido es antihorario también. Antihorario. Así que esto va positivo. Y eso es igual a 0. Chuta, me equivoqué. Ahí sí. Ya, despejamos y me va a dar que FGI tiene un valor de 8, de menos 8,75. Como siempre, el signo negativo me indica que el vector que puse en el diagrama tiene el sentido erróneo, y en realidad, ¿cierto? Es el contrario. Es el contrario. Finalmente tenemos que ocupar una última ecuación de equilibrio. Acá ya tenemos varias opciones. Podemos utilizar otra ecuación de momentos, creo que no. O sea, en realidad sí, pero no es lo conveniente.
Podemos ocupar cualquiera de las dos sumatorias de fuerza. Así que en este caso vamos a utilizar sumatoria de fuerza en I. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. Y tendríamos, ¿cierto? En I tenemos los 5 kilonewton de acá abajo. Positivos menos FHI. Vamos a definir este ángulo alfa menos su componente horizontal que sería coseno de alfa. Ese ángulo alfa se repite acá. Se repite acá y eso tiene que ser igual a 0, ¿cierto? No hay más fuerzas horizontales. Coseno de alfa tendríamos que calcularlo. El coseno de alfa, ¿cierto? Va a ser el cateto adyacente que vale 2. ¿Cierto? Cateto adyacente vale 2 de este triángulo aquí. Vale 2 dividido en la hipotenusa que valdría raíz de 2 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Y bueno, se despeja simplemente y FHI me va a dar, me debería dar 8 kilonewtons. 8 kilonewtons en positivo. ¿Hay alguna duda, chicos? Profesor, una consulta en la segunda ecuación de la suma de momentos en H. ¿Por qué no se consideró la componente horizontal de FHI? De FHI, ya. Buena pregunta. En realidad, lo que pasa es que FHI completa, ¿cierto? El vector de esa fuerza, que es este, pasa por el punto H. Entonces, en realidad, ninguna de sus componentes hace momento respecto a ese punto. Ahora, tú podrías querer complicarte la vida y descomponer esa fuerza en el punto I. Descomponerla, ¿cierto? Acá la componente horizontal y vertical, ambas, realizarían momento respecto a H. Pero yo te aseguro que si tú haces ese cálculo, el momento de esta componente más el momento de esta componente te daría 0. Porque si lo tomas como el módulo o el vector del módulo, por decirlo de alguna manera, pasa por el punto H, entonces no hace momento. No es necesario descomponerla desde el origen, ¿ya? Tú la puedes descomponer acá en I y calcular los momentos de cada componente, pero esos momentos deberían anularse. Deberían darte el mismo momento, pero con sentidos opuestos. Vale, profe, me quedó claro entonces. Sí, ahí ocupamos entonces el principio de transmisibilidad. Correcto, sí, correcto. Ya, profe, buena estrategia, gracias. El principio de transmisibilidad se puede ocupar de varias formas. Ustedes pueden trasladar la fuerza completa, como en este caso, trasladarla del punto I hasta el punto H, y luego descomponer, o pueden descomponer y trasladar las componentes iguales válidos, pero eso es para otro tipo de problema. Finalmente me podría ocupar, por ejemplo, la última ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, que ya es redundante para comprobar los resultados, simplemente. Por ejemplo, acá tendríamos menos FGI menos FHJ menos FHI seno de alfa, y eso me tiene que dar igual a 0. Así que tendríamos, por ejemplo, FGI vale menos 8,75. No he cambiado el sentido, así que me traigo el signo menos. Con este signo menos de acá me da más. 8,75 kilonewton menos FHJ, que vale menos 2,5 kilonewton. Y luego menos 8 kilonewton por 2 dividido en raíz de 2 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Y esto da 0, ¿ya? Lo pueden comprobar. Entonces, para ir finalizando, tendríamos que
tendríamos que determinar, ¿cierto?, los estados de carga de las barras, lo cual lo vamos a hacer rápidamente. Tenemos la barra GI, tenemos la barra HI en diagonal y tenemos la barra HJ acá abajo. Ya, estos son los DLC, los diagramas de cuerpo libre de las barras. Entonces, para la barra horizontal de arriba, la barra GI, fue el único resultado que obtuve negativo. Así que en realidad este vector, ¿cierto?, no va hacia la izquierda, va hacia la derecha. Va hacia la derecha. Entonces la reacción va a la izquierda y la barra estaría en compresión. Estaría en compresión. Por el otro lado se genera una fuerza igual. Y ahí tenemos la barra en compresión. En compresión con una fuerza de 8,75. Esta es la barra GI. Y bueno, las otras dos barras están en tracción porque los resultados son positivos, entonces las fuerzas que se generan en la barra son contrarias a las que tenemos acá. En sentido contrario. Tendríamos esta fuerza acá y hacia arriba. Esta sería la reacción de la fuerza que calculamos. Acá se genera una fuerza hacia abajo. No me quedaron muy rectas, pero bueno, se entiende que van en la misma dirección de la barra. Luego tenemos aquí también en tracción y en tracción. En tracción, F, esta sería HI. La barra HI está sometida a 8 kN en tracción. 8 kN. Luego HJ también en tracción con 2,5. 2,5. Y ese sería el primer problema. ¿Dudas? ¿Consultas? Antes de pasar al segundo problema. Ya, al parecer no hay consultas, así que pasamos al segundo problema, que es este. Este es el problema de una máquina. Dice, ¿cierto? Un brazo de extensión telescópica, ABC, se emplea para levantar una plataforma con trabajadores de la construcción. La masa del trabajador y la plataforma es de 200 kilogramos en total. Y su centro de gravedad compuesto se localiza directamente encima del punto C. Determine la fuerza ejercida en B por el cilindro hidráulico simple BD y la fuerza ejercida sobre el soporte en el sistema en A. Ya. Bueno, hay que identificar acá, ¿cierto? Que tenemos el brazo de extensión, ¿cierto? Que es el brazo que va de C hasta A. Ese brazo, ¿cierto? Es un elemento sometido a más de dos fuerzas porque está conectado además en el punto C y el punto A está conectado en el punto B al cilindro BD, ¿cierto? El cilindro BD, ese sí que es un elemento de dos fuerzas, ¿cierto? Porque está conectado solamente en B y en D. Así que ese sí sería un elemento de dos fuerzas. Y acá me piden calcular la fuerza que transmite el cilindro. Y el cilindro está ejerciendo una fuerza acá. Y tengo que calcular esa fuerza. Así que
Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del brazo AC. Diagrama de cuerpo libre del brazo AC. Tendríamos el brazo por acá. ¿Y qué fuerzas estarían transmitiéndose al brazo? Tenemos que el C, ¿cierto?, está conectado a la plataforma esta más el trabajador. Esa plataforma con el trabajador, ¿cierto?, le va a transmitir la fuerza del peso. ¿Cierto? Aquí estaría actuando el peso del trabajador, más la plataforma, todo como un solo conjunto. Un solo conjunto. En realidad lo que pasa acá no es que el peso actúe justo en C, ¿ya? Creo que vale la pena explicar esto. Nosotros tenemos, a ver. Esperemos un poco, chicos, que no sé por qué parece que se me desconectó la tablet. Ya, ahí sí. Ya, como decía, acá, ¿cierto? Hay una junta. En el punto C está conectado el brazo con la plataforma. Ya, no es que el peso de la plataforma actúe en C. Nosotros tenemos la plataforma, supongamos que acá, ¿cierto? Ahí está la persona. ¿Cierto? El peso de la plataforma más la persona actúa en realidad en el centro de gravedad de la plataforma, que sería, por ejemplo, ese punto. Supongamos que ese es el centro de gravedad. Luego, la plataforma tiene un apoyo en C. ¿Cierto? Tiene un apoyo en C. Ese apoyo ejerce una fuerza necesaria para mantener la plataforma arriba, porque si no estuviera ese apoyo, la plataforma caería, ¿cierto? Porque está actuando el peso. Entonces acá se ejerce una reacción que es igual al peso de la plataforma. W. ¿Ya? Entonces acá ese apoyo además está conectado al brazo hidráulico. Y ese apoyo, esta es la fuerza que hace el brazo sobre la plataforma y esta va a ser la reacción de la plataforma sobre el brazo hidráulico. De esa manera, el peso de la plataforma se transmite al brazo hidráulico o al brazo extensor, ¿ya? Esa es la lógica. Al final el peso es el que se transmite, pero el peso está en el punto de gravedad. Eso genera una reacción en el apoyo y el apoyo tiene cierta acción y reacción entre las dos cosas que conecta, que son la plataforma y el brazo, ¿ya? Ese es el tema. Luego tenemos el cilindro que está conectado en B. Vamos a suponer que el punto B está por acá. Ahí está el punto B. En ese punto, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza ejercida por el cilindro hidráulico. El cilindro es un elemento de dos fuerzas, por tanto, la fuerza va a tener la misma dirección que tiene el cilindro. Vamos a suponer acá que el cilindro tiene una inclinación alfa
Ya, como decía, vamos a suponer que el cilindro tiene una inclinación alfa. Aquí alfa, y ese ángulo alfa, ¿cierto? Se repite en la fuerza que el cilindro genera. Alfa. Y luego tenemos un apoyo fijo en A, ¿cierto? Un apoyo fijo en A. Entonces en A se pueden, ¿cierto?, ejercer dos reacciones, una horizontal y una vertical. Vamos a tener una fuerza vertical, o sea, horizontal, que tiene que ir hacia la derecha, porque la otra yo la puse hacia la izquierda. Bueno, en realidad la puse hacia la izquierda arbitrariamente, así que también esto estaría de manera arbitraria hacia la derecha. Y luego una fuerza horizontal, vertical, que en este caso la voy a poner hacia arriba. Ya, a esta fuerza la vamos a llamar la fuerza BD, porque es la fuerza generada por el cilindro. BD, a esta fuerza la vamos a llamar AX y a esta fuerza la vamos a llamar A sub I. ¿Dudas, consultas con la construcción del diagrama cuerpo libre? Nada, profe. Ya. Continuamos entonces con el problema. Ahora, bueno, lo de siempre, aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a partir aplicando la ecuación de equilibrio sumatoria de momentos en el punto A, ya que en ese punto convergen dos fuerzas. A todo esto podríamos calcular el peso primero, ¿cierto? Que vale 200 kilogramos por 200 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Que es la aceleración de gravedad, ¿cierto? Eso me debería dar 1962 newton. Ya, entonces, sumatoria de momento nada. Tenemos el momento que hace el peso, que vale 1962 newton, por el brazo, ¿cierto? Que es la distancia perpendicular desde la fuerza hasta el punto A, que sería esta distancia de acá. Esa distancia de ahí. Esa distancia vale, si vemos el dibujo, el brazo, ¿cierto? Tiene un largo de 5 metros con una inclinación de 20 grados. Entonces, la distancia, ¿cierto?, que nos interesa sería el cateto adyacente del brazo. 5 metros por coseno de 20. Por coseno de 20 grados, y el sentido sería antihorario. Luego tenemos que calcular el momento de la fuerza BD. De la fuerza BD. Ya. Lo cual hay varias formas de hacerlo.
yo puedo trabajar con la fuerza en B, ¿cierto? Descomponerla y calcular las distancias perpendiculares. O también puedo trasladar la fuerza, como hemos hecho varias veces, aplicar el principio de transmisibilidad y trasladarla hasta el punto D, que sería este punto de acá. Este punto. La traslado hasta ese punto entonces y en ese punto la descompongo. Tendríamos la componente vertical y tendríamos la componente horizontal. ¿Cierto? Esta componente horizontal sería FBD coseno de alfa y la componente vertical sería FBD seno de alfa. Aquí. Ya. Entonces, tendríamos el momento que hace la componente vertical, partamos por esa, FBD seno de alfa por la distancia que hay hasta el punto A, ¿cierto? Que sería esta distancia de acá. Y esa distancia vale 0,5 metros. ¿Cierto? Este es 0,5 de acá. La distancia entre el punto D y el punto A. Entonces esto va por 0,5. Y el sentido sería horario. Así que esto va negativo. Negativo. Ya, luego tendríamos la componente de la fuerza, o sea, el momento de la componente horizontal, FBD, voy a escribir acá abajo, FBD coseno de alfa por la distancia que hay entre el punto D y el punto A verticalmente. Esta distancia de acá. Y esa distancia vale 0,9. Profe, ¿Sí? disculpe, para FBD de seno de alfa, ¿por qué está el signo negativo que habíamos puesto de que era positivo antihorario, ¿no? Se Ya. empuja hacia arriba. FBD seno de alfa respecto al punto A está haciendo un momento, fíjate, está haciendo un momento, Respecto al punto A, toda la sí, razón. está haciendo un momento horario. Claro, toda la razón. Sí, Gracias. de nada. Y FBD coseno de alfa me parece que también haría un momento horario. Así que igual va a negativo. Y eso igual a 0. ¿Qué problema tenemos acá? El ángulo alfa. ¿Ya? Lo podemos despejar acá porque no conocemos el ángulo alfa aún. Así que vamos a irnos al dibujo acá y vamos a trabajar con el triángulo que se forma en el cilindro, que sería este triángulo que estoy marcando en rojo. Que estoy marcando en rojo. Ya, ese triángulo es el que me interesa. Quizás un poco complicado de encontrar los catetos, ¿ya? Pero vamos a visualizarlo. Tenemos primero, vamos por el cateto vertical, que sería este cateto de acá. ¿Cuánto vale ese cateto? Valdría, ¿cierto?, los 0,9
que los 0,9 parto de la base del triángulo y llego hasta el punto A, pero me faltaría este cachito hasta acá. Esto vale 0,9, pero esto vale 2,4 seno de 20. No sé si lo logran visualizar. Entonces el cateto opuesto a alfa valdría 0,9 más 2,4 seno de 20. Vamos a ir armando el triángulo acá al lado mejor para que quede más claro. Tenemos que hasta cierto punto está el 0,9. El 0,9. Y el resto vale el cateto opuesto de este 2,4. ¿Sí? 2,4 coseno de seno de 20. Seno de 20 grados. Luego tenemos el cateto adyacente, que valdría, ¿cierto? Desde este punto hasta este punto, yo tengo 2,4. Toda esta distancia vale 2,4 coseno de 20. Y si le resto los 0,5, me queda el cateto que estoy buscando. No sé si se logra visualizar. Hasta acá, hasta por acá, digamos, tenemos 2,4 coseno de 20. Y luego este cachito vale 0,5. 0,5 metros. Así que el cateto valdría 2,4 coseno de 20 menos 0,5. Así que podemos calcular el ángulo con la tangente negativa del cateto opuesto, que vale 0,9 más 2,4 seno de 20 dividido en 2,4 coseno de 20 menos 0,5. Y acá me va a dar un ángulo alfa de 44,4. 44,43, para ser más exacto. Y bueno, ahora sí, si reemplazo ese ángulo alfa acá, puedo despejar perfectamente la fuerza FBD. FBD acá me va a dar 9.286,1 newton. Esa sería la fuerza que ejerce el cilindro hidráulico sobre el brazo. Y bueno, luego para calcular la fuerza que se ejerce en A, ¿cierto? Podemos hacer simplemente sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos FBD coseno de alfa, la componente horizontal, menos A sub X igual a 0. Despejo A sub X vale 6.632 newton. Y para calcular la componente vertical, sumatoria de fuerza en I, igual a 0, tendríamos el peso menos 1962 newton más
FBD seno de alfa más A sub I igual a 0. Y me va a dar acá que A sub I vale menos 4.539 newtons. Esas serían las dos componentes en el punto A. Como siempre, interesa conocer el valor del módulo. Así que en el punto A, ¿cierto? Tenemos A sub X hacia la derecha. Eso me dio positivo, así que se mantiene hacia la derecha. Pero A sub I me dio negativo, así que en realidad iba hacia abajo. Iba hacia abajo. Podemos calcular, por ende, el módulo, que tendría una inclinación hacia abajo y la izquierda y la derecha. Esta es A sub X. Este es A sub I. Y este sería A, ¿cierto? Igual a A sub X al cuadrado más A sub I al cuadrado bajo raíz. Lo cual me da un resultado de 8.040 newton. Y también podemos calcular el ángulo θ, ¿cierto? Con la tangente a la menos 1 de A sub I sobre A sub X. Y eso da un resultado de 34,4 grados. Así que eso, chicos. Este sería el problema. No sé si alguien tiene alguna duda adicional para ir finalizando. Sí, podría volver a recalcar lo que sucedía con el peso del operador. Parece que era el operador. O la persona que estaba ahí en el... Sí, mira, lo que pasa es que acá está el operador más la plataforma. Más la plataforma. El conjunto de la persona más la plataforma tiene un centro de gravedad. Ya que en este caso nos interesa poder calcular dónde está ese centro de gravedad porque el problema lo dice. Y el problema dice que el centro de gravedad está sobre el punto C. Ya, entonces, el peso de una persona o de un objeto en general siempre va aplicado en el centro de gravedad. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Vamos a aprender a calcular centros de gravedad y qué sé yo. Por ahora interesa que sepan que el peso está aplicado en el centro de gravedad y el centro de gravedad está sobre el punto C. Ya, en el punto C, esto de acá funciona como un apoyo. ¿Ya? Los mismos apoyos que están en la estructura, los apoyos fijos, el apoyo móvil, esto funciona como un apoyo. Genera una reacción, ¿ya? Para que la plataforma se mantenga acá arriba. ¿Ya? Si no estuviera ese apoyo, la plataforma suena estúpido, pero se caería, ¿cierto? Porque no estaría como en el aire y el peso la tiraría hacia abajo. Entonces, acá se genera una reacción en este apoyo, una fuerza en este apoyo, mejor dicho. Y esa fuerza tiene que igualar al peso para mantenerla estabilizada ahí arriba. Pero este apoyo, además de conectar con la plataforma, conecta con el brazo. Entonces, principio de acción y reacción, tenemos la acción sobre la plataforma, que sería la fuerza que ejerce el brazo sobre la plataforma, y la reacción, que sería la fuerza que la plataforma le devuelve al brazo de igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto hacia abajo. De esa forma, el peso de la plataforma más la persona se transmiten al brazo extensor. ¿Ya? Pero en la práctica este análisis en realidad no es tan necesario si se entiende el trasfondo y se entiende que acá se va a transmitir el peso. ¿Ya? Eso es lo importante. Identificar que en este punto va a ir aplicado de alguna manera u otra el peso del sistema. Vale, profe. Y entendí bien. Gracias. Ya, y bueno.
¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, chicos, Mi parte no, profe. si no hay más dudas, hasta acá dejamos la clase de hoy, la última clase antes de la segunda prueba. Recuerden que el viernes hay ayudantía para reforzar estos temas. Eso, bueno, la prueba, no sé, yo creo que espero que hayan mejores resultados que en la primera, porque bueno, ya los temas, ¿cierto? Como que ya se van repitiendo un poco y ustedes ya van teniendo un poco más de práctica, ¿cierto? Ya llevamos harto tiempo calculando momentos y ecuaciones de equilibrio y qué sé yo. Así que bueno, siempre es importante tener conceptos claros para no equivocarse en el problema, en los diagramas de cuerpo libre, siempre el principio de acción y reacción, identificar cuando los elementos son de 2 o más fuerzas. Por ejemplo, acá en este problema era clave identificar que este cilindro, el BD, es un elemento de 2 fuerzas. Si yo no soy capaz de identificar esto, acá pondría 2 reacciones y eso me dificulta la resolución del problema porque me genera una incógnita más. Así que eso, chicos. Les deseo mucha suerte el lunes y las clases las retomamos el miércoles, ¿ya? Con una nueva unidad. Así que eso. Espero que la mayoría pueda asistir el viernes a la ayudantía. Vale, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la Muy próxima. bien. Hasta la próxima. Profe, nos vemos. Chau. Bien. Chao, chao.